buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps and More, tempranito por la mañana, hoy con este Neewer 35mm f1.7. Quédate y te cuento. La primera nota importante es que disparar con un 35mm en una cámara APS-C como es esta, y este objetivo está diseñado para cámaras APS-C, equivale a un 50mm, al campo de visión de un 50. Y como bien sabrás, el 50mm es lo más parecido al campo de visión del ojo humano. Bueno, entre 40 y 50mm. Las malas lenguas dicen 42,5. Pero esto es relacionado con la imagen que vemos, es decir, la distorsión de la imagen que vemos se asemeja mucho más a la realidad con un 35mm en APS-C, un 50 en full frame, que otras focales. Sin embargo, el ojo humano en realidad es capaz de percibir más ángulo de visión que lo que da un 50. Pero bueno, que divagamos y esto es harina de otro costal. Vamos al lío. 35mm f1.7. Vamos a empezar con foto de calle. Y para ello me he traído mi ligerísima y preciada Sony ZV-E10. Y llegados a este punto os voy a contar cómo tengo configurada la cámara, que es muy sencillito. De momento el objetivo, como veis, la apertura en el barril, lo tengo puesto entre 4 y 8, una cosa así como 5.6 o algo de esto. Y ahí lo voy a dejar fijo. El enfoque lo tengo entre 4 metros e infinito, porque con esta apertura voy a tener prácticamente todo en foco, como vais a ver por las líneas que veis del focus picking de la cámara. La velocidad la tengo puesta en 1/250 y el ISO en automático. Un perfil bonito para no tener que editar las fotos y a correr. Y con esto estoy pudiendo hacer fotos de calle tranquilamente, prácticamente sin preocuparme por el enfoque ni nada más. A por ello. Y después de haber convertido mi cámara casi en una point and shoot, vamos a darle un poco de cera y vamos a ver qué tal se las gasta. Dos cosas más importantes os tengo que decir de los settings de la cámara. Una es que estoy tendiendo a subexponer, tengo la exposición en menos 0,7, entre menos 0,7 y menos 1 generalmente. Y otra es que tengo el obturador electrónico, de modo que no suena nada. Que como es tempranito por la mañana, así soy más silencioso. Pero además de hacer street photo con esta óptica, hay otra cosa que también puedes hacer y que se le da muy bien. Y es retratos o fotografía de producto. Para lo cual voy a volver a cambiar los settings. En este caso voy a poner una velocidad más lenta para que el ISO baje, porque no tengo ninguna prisa, y voy a seleccionar una apertura mayor. Ya tengo seleccionado entre 1,7 y 2, pues 1,8, 1,9, una cosa así, y vamos a ver qué tal se las gasta para hacer este tipo de fotografía. El focus picking me está enseñando dónde está el punto de enfoque. Y es que una de las cosas buenas que tiene esta óptica es una distancia mínima de enfoque de 0,3, o sea 30 centímetros. Está muy bien. Puedes acercarte verdaderamente al sujeto y eso te permite tener un buen desenfoque de fondo. Cada vez hay más luz, así que me veo obligado a subir la velocidad para que no se me sobreexpongan las imágenes. Ahí vamos.
porque quiero seguir disparando a 1.7, 1.8. Y como estarás viendo, tampoco es un problema disparar a f1.7, a pesar de que sea un objetivo de enfoque manual, porque el focus picking ayuda un montón, y si tienes la destreza para esperar a que el sujeto pase por la zona iluminada, en este caso en amarillo como la tengo yo, pues no es complicado. Espero que estén saliendo bien las fotos. Y espero que con lo que os estoy contando se os pase el miedo a hacer street photography. Incluso abriendo a 1.7. Otra de las características de este tipo de lentes manuales y demás es el viñeteo, porque además están diseñadas para APS-C y generan ese efecto un poco más oscuro en las esquinas que le da ese look vintage. O sea que al final, ¿qué diferencia hay entre comprar una óptica de estas moderna, fabricada en China, y comprar una óptica antigua y adaptarla? Las antiguas tienen su aquel, tienen su look, tienen su rollo, pero tienes que meter aquí un cacharro que es un adaptador, que hay veces que es igual de grande solo el adaptador que esta óptica, y luego la óptica encima. Sí, son de calidad, desde luego, pero estas tienen un rollito especial, son súper económicas y encima dan ese rollo que mola. Y otro de los beneficios de gastar lentes manuales es que, como no necesitan ayuda para el enfoque porque tienes que enfocar tú, gastan menos batería con esto. En fin, espero que este vídeo te ayude a entender la idiosincrasia de estas lentes manuales fabricadas en China y que tienen su nicho y su mercado. Si fue así y si te gustó el vídeo, por favor, déjale tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir indicaciones de más contenido como este. Y muchas gracias por estar ahí como siempre. Un abrazo grande y paz.